Konnichiwa. Mein Name ist Wim Wenders. Ich bin Filmemacher aus Berlin und Sie sind hier bei mir in meinem Büro. Ich habe vor mir ein Bild von Yasuhiro Ozu, über den und zu dem ich jetzt ein bisschen reden möchte. Yasuhiro Ozu realizó 52 películas durante toda su vida. Películas mudas en los años 20, películas en blanco y negro entre los 30 y los 40 y finalmente películas a color hasta el día de su muerte. El día que cumplió 60 años fue el mismo día que murió. Una y otra vez, las películas de Ozu cuentan las mismas historias, con las mismas personas, en la misma ciudad de Tokio. El cine de Wim Wenders está plagado de preocupaciones sobre el pasado y el futuro del cine, en relación con sus contextos sociales. No es casualidad de que alguien con estas preocupaciones se interese tanto por un cine tan particular como el de Yasuhiro Ozu. Man denkt ja oft heutzutage vor allem, dass es die Amerikaner sind, die die universellen Filme machen. Und es ist ja heute auch so, dass man in die ganze Welt fahren kann und überall sieht man dieselben Filme, nämlich diese amerikanischen Filme, sodass man immer mehr den Eindruck bekommt, dass es das amerikanische Kino ist, was diesen universellen Anspruch hat und sozusagen auch die universelle Geschichte der Familie erzählt. Für mich ist das aber, seitdem ich Ozus Filme kenne, nicht mehr der Fall. Für mich ist das die universalste Filmsprache überhaupt, die ich kennengelernt habe. El director japonés significó para Wim Wenders un cambio en la forma de pensar el cine, el arte y la vida. En 1985 fue a Japón para conocer ese mundo y filmar Tokyo Ga, un documental sobre el director japonés. Y lo que vemos ahí es que a Wim Wenders no le sorprendió tanto las historias sencillas que se repetían, sino cómo se mostraban esas historias, tan diferentes de lo que veía en Nueva York. Por ejemplo, Ozu usó siempre un mismo objetivo de 50 milímetros para todas las tomas de sus películas. Para dar algo de contexto, la visión humana es aproximadamente equiparable al objetivo de 35-38 milímetros, y en épocas de Ozu, el cine recurría exclusivamente al 35, casi como nuestros ojos perciben el mundo. En cambio, una lente de 50 contrae ligeramente el espacio, es decir, que el único objetivo que usa Ozu contrae el espacio en un grado que, si bien es casi imperceptible, genera una menor distancia hacia las cosas. Wim Wenders siente que estas decisiones logran que el mundo se vuelva más presente. Así, podemos dejar que nuestros ojos se vayan fundiendo poco a poco con la mirada de Ozu. A diferencia de todos los demás cineastas, Ozu usó siempre el mismo objetivo y la misma posición de la cámara. Todas las tomas que realiza se hacen desde la altura de los ojos de alguien que está sentado en el suelo, en un tatami. Esa es una ubicación muy indefensa y pacífica, y uno ve siempre a los personajes desde abajo, ya sea que estén de pie o sentados delante del espectador, generando así una sensación de respeto e intimidad frente al otro. Además, en las escenas en que dos personas tienen un diálogo, Ozu hace algo increíblemente inusual. Y para entender cómo precede es necesario tener presente cómo suelen grabarse tradicionalmente los diálogos en casi cualquier película o serie. Por lo general, al iniciarse una conversación, primero se ve un plano de establecimiento que, como su nombre lo indica, establece a los personajes en su contexto y lo dejan establecido. Así, el espectador sabe exactamente dónde se está teniendo lugar esa escena o conversación. En las series esto es muy usual para repetir espacios, y así capítulo a capítulo, como espectadores, logramos familiarizarnos con el espacio y el mundo que habitan esos personajes.
y después de eso se sitúa un plano doble donde vemos a los interlocutores que van a participar en la conversación. Pero también puede resolverse con un plano sobre el hombro que, otra vez como su nombre lo indica, muestra a una persona por sobre el hombro de otra. Y la mirada de los personajes también está afectada por lo que se llama la ley de la mirada, en donde los personajes miran levemente hacia el costado y suele haber 1/3 de la pantalla detrás y 2/3 por delante. Tomemos por ejemplo el video de Patrick Williams, El extraño confort de las películas con loops temporales. En donde Patrick y el resto de su equipo se encuentran en locaciones diferentes debido a la pandemia del COVID-19. Pero, para simular una conversación a pesar de las distancias geográficas, utilizan la ley de la mirada. Los interlocutores miran levemente hacia el costado, desviándose de la cámara, y de ese modo, como espectadores, tenemos la ilusión de que realmente se están mirando, cuando claramente no es así. Casi todos los diálogos del cine o de la serie son resueltos con estos recursos tan convencionales. Wim Wenders dice que ese modo de narrar las conversaciones nos coloca a los espectadores como testigos invisibles, envolviéndonos en cierta distancia que nos permite observar el diálogo sin participación, manteniéndonos literalmente fuera de la conversación, separando así la realidad del espectador con el mundo que se está narrando en la pantalla. Ahora, cuando Ozu pone en escena un diálogo, los actores raramente respetan la ley de la mirada. Ellos miran hacia la cámara, clavan la mirada en el medio de la lente, o casi. De este modo, la persona que está siendo enfocada mira a su interlocutor a través de la cámara. Ahora, miremos un diálogo de una de las últimas películas de Wim Wenders. Acerca de esta forma tan particular de narrar diálogos, el director alemán explica que uno, como espectador y oyente de ese diálogo, ya no está afuera de la situación. Las personas que actúan nos miran y, si bien ocurre de un modo casi imperceptible, nos integran en la conversación. Nosotros como espectadores dejamos de ser testigos ajenos a esos hechos que estamos viendo en la pantalla. Es decir, que Ozu recurre a métodos extremadamente simples, pero efectivos, para derribar ese muro que nos protege y para permitirnos que seamos parte de la humanidad. Aún así, él era muy consciente de que el cine y la vida son cosas diferentes. Si en la vida, por ejemplo, intentamos encender un fósforo 1, 2 o hasta 5 o 10 veces para prender un horno o un cigarrillo, es algo natural de la vida cotidiana. Pero en el cine, esa repetición adquiere una connotación particular. Ozu dice, en el cine se trabaja dando por hecho que existen reglas. Pero no creo que en el cine exista una gramática como tal. Uno no debe preocuparse por atenerse a ella. Por ejemplo, frente al uso del primer plano que usualmente se usa para enfatizar las emociones internas de los personajes o de los actores, el director japonés prefiere planos largos que él considera menos excesivos e invasivos para el espectador, pero aún así muy potentes. Muchas veces, Wim Wenders se dirige al cine de Ozu como un paraíso perdido, pero esta visión contiene su contraparte. Al arraigarse tanto en el pasado, muchas veces Ozu parece mostrarse cínico con el futuro, es decir, con nuestro pasado y presente. El cine de Ozu tiende a vincularse a la tradición del pasado japonés, no al presente de Ozu, sino incluso más atrás. Se lo vincula al estilo de pintura sumi-e, muy propio de Asia, y también a las ceremonias de té o al drama no. Durante la infancia y la adolescencia de Ozu, una nueva cultura urbana y capitalista comienza a extenderse por Japón y el núcleo familiar comienza a transformarse. Sobre ese cambio social, el cine de Ozu va a enfatizar y crear la materia de su mundo fílmico. Joseph Ishakpur afirma que es el contacto con Occidente, la modernización, la emancipación relativa de las mujeres
un cambio profundo en la imagen y la función del padre, algunos de los factores que causan la disolución de la familia en el cine de Ozu. Ese mundo perdido es el que va a filmar Wim Wenders cuando viaja a Tokio para hacer un documental sobre Yasuhiro Ozu. Una de mis escenas favoritas de Tokyo Ga es alrededor de las máquinas de pachinko. Wim Wenders ve en ellas imágenes que hipnotizan a los jugadores, como en el casino. El tiempo pasa y se vuelve imperceptible, y las personas se funden poco a poco con la máquina. Cuanto más, la realidad de esa nueva Tokio me llevaba como una corriente de imágenes impersonales, duras, en ocasiones inhumanas, más fuertes y potentes. Se volvían en mi mente las imágenes del mundo de la mítica ciudad de Tokio, que yo conocía por las películas de Yasuhiro Ozu. Capaz, esas imágenes sean imposibles hoy. Pero al día actual, esas imágenes y realidades del pachinko siguen vigentes en Japón, y como vemos en este video, no solo se multiplicaron, sino que ahora destilan potentes luces de neón. So, dass es Bilder nur noch wenig gibt. Also wenn man hier so rausschaut, das ist ja alles zugebaut, da sind fast nicht mehr Bilder möglich. Man muss also wie ein Archäologe mit dem Spaten graben. Man muss, Michael Kiun escribió al respecto: lo siento mucho, pero me parece ridículo que en Tokio, Wenders, quien no es capaz de filmar en esa ciudad nada interesante, reniegue porque ahí ya no se pueden producir imágenes. Por momentos, al igual que Ozu, algunas entrevistas del director alemán dejan notar cierto descontento con el presente. Por ejemplo, cuando le preguntan la nueva relación del mundo con la fotografía, él se muestra añorando el pasado. I take selfies myself, of course, but it's not photography. Looking into a mirror is not an act of photography. Wenn man die Yokosuka-Bahnlinie von Shinagawa nimmt und nach Kita-Kamakura hinausfährt, kommt man dann zu einem Friedhof, großen Friedhof. Und wenn man dann am Enkakuji-Tempel rechts den Berg hochgeht, findet man mit etwas Glück auch ein Grab. Das Grab. Ahí, el ideograma Mu de la tumba de Ozu espera a quienes quieran pasar a dejarles ofrendas. En general, son botellas de sake que dejan o tiran sobre ella. Ahí no hay ninguna inscripción de su nombre, ni fecha, ni datos afines a él. Solo un carácter de la escritura japonesa, llamado Mu. El Mu de su tumba expresa el vacío, la nada, la ausencia. Según una publicación de Museos del Mundo, hecha en 2016, esa nada no debe ser leída como una falta, sino como un componente integral que armoniza con la naturaleza. En la estética zen, Mu se utiliza para designar el espacio vacío que queda entre las flores de los arreglos. En el budismo zen, en la meditación, una mente en blanco vacía es esencial para alcanzar la claridad y hacer que las ideas fluyan. Y esto tiene sentido porque el templo Engakuji es uno de los templos del budismo zen más importantes de Japón, muy cerca de una estación de ferrocarril. Y yo no sé si es casualidad o no, que su tumba pose muy cerca de una imagen muy cercana a su cine. El Japón de Ozu era una construcción que no podía concebir al ser humano en superioridad con la tecnología. El Japón posbélico había vivido una ruptura radical y esa cultura milenaria ya no era declinable en su presente. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial donde empiezan a llegar las máquinas de pachinko. Ozu, a través del Shomingeki, encontró la forma de plantear una crítica a la ruptura social que vivía la sociedad japonesa. El Shomingeki es un género que representa la vida del proletariado y de la clase media. Este género encuentra sus raíces en el melodrama y la comedia de los años 20 y los años 30, y después de la Segunda Guerra Mundial, en la obra de Mikio Naruse y del propio Yasuhiro Ozu.
dos de sus mayores exponentes. A partir de ellos, empieza a convertirse el Shōmingeki en un género que desarrolla un contenido de crítica social. Los temas centrales son la clase obrera y la vida de gente común. En el cine de Yasuhiro Ozu, el gesto y los silencios suelen ser más importantes que lo que se está diciendo con las palabras. La obra de Ozu es un testigo de la transformación, de la mutación, de una sociedad tradicional que se abría a la cultura occidental y que en pocos años no solo la asimilaría, sino que además se convertiría, a través de la producción y creación de aparatos tecnológicos, en una parte fundamental de ella. Hoy en día, parece imposible construir imágenes del cyberpunk, un género ligado al futuro y el capitalismo, sin tomar imágenes del Japón actual, con sus enormes luces de neón, sus calles o su lenguaje. Si las distopías las encontramos en el cyberpunk, para Wim Wenders, las utopías están en el cine de Yasuhiro Ozu. Das Grab eines Filmemachers, der für mich, ich will das gar nicht anders als ganz subjektiv sagen, für mich derjenige ist, der diese Kunstform des 20. Jahrhunderts, den Film, zu seiner absolut schönsten und